Buenas tardes, gracias Beatriz, gracias amigos. Muy contento de estar en esta Casa de la Libertad Latinoamericana. El título del libro de Antonio Ledesma nos plantea el eterno problema de la muerte, pero esta vez multiplicado. ¿Cuántas veces se puede morir? Esta pregunta va de la mano con otra. ¿Cuántas veces se puede sobrevivir para poder morir nuevamente? No me aventuraré a responder la pregunta más importante que la humanidad se hace desde el inicio de su existencia. Lo que sí diré es que se pueden vivir varias vidas en diferentes dimensiones y que cada una tiene su muerte, cada una su resurrección. En el caso de los mortales, para los creyentes es la vida eterna, deseablemente sentados al lado del Señor. Y para los agnósticos es vivir en el recuerdo de hijos, nietos, amigos, parientes, y como en el caso de Carlos Andrés Pérez, en el de sus conciudadanos. El hogar donde habita el presidente Pérez está en la memoria de la gente, de su gente. A la remembranza de los pueblos se llega por una ruta más complicada que la de la propia vida. No basta evocar a alguien. Hay que ir otra vez al lugar donde ese ser existió. Hay que ir a los sueños de transformación que soñamos juntos, a la noble idea de un país distinto y mejor. La memoria es un trabajo de los testigos de una obra, y así, poco a poco, como entre libros como el de Antonio, actos como el presente, cuentos en el camino, anécdotas, momentos de heroicidad y también de humana decepción, aparece el personaje. Primero como un bosquejo, después como una sombra, más adelante como el caminante veloz, luego como el estadista transformador y al final como el hombre que se despide con ese gesto suyo, indiscutiblemente suyo, sentado, con los brazos extendidos hacia los lados, con aquella expresión del hombre memorioso que dice con discreta sonrisa, se los dije. Carlos Andrés Pérez es un hombre en proceso. Está ahora aquí, en ese milagro civil que es la resurrección histórica, entre los testigos de su tiempo. El hombre está en construcción con las piezas que cada uno de nosotros aporta. Pero no será una estatua para la observación y el culto de los peregrinos. Será, como corresponde a los grandes hombres, un compañero en el duro camino que falta por recorrer para la libertad. En este trayecto nosotros somos y seremos distintos, y él también. Aquel gesto, aquella actitud, aquella opinión que en su momento pudieron parecernos unas partículas innecesarias en la cotidianidad, pueden ser vistos ahora con otra mirada que les comunique profunda significación. Uno de esos elementos de los cuales hemos hablado en estos tiempos es su amplitud y ausencia de rencores. Hay quienes piensan que tal conducta lo descaminó porque admitió antiguos enemigos dentro de los artefactos y poleas del poder. Sin embargo, pienso distinto. No odiaba y por lo tanto no se ataba a sus enemigos. En ese sentido era libre y aquellos no. Observemos con la mirada que permite el tiempo transcurrido y la evocación cómo los que concibieron y ejecutaron la caída de Carlos Andrés Pérez se disuelven en el espacio sideral. Ni sus lápidas los recuerdan, mientras este hombre sí camina
va de frente y da la cara. Como lo testimonia Antonio Ledesma, la gran ambición de CAP era la historia. Mejor dicho, cómo sería visto por las generaciones que lo sucederían. Allí estuvo su grandeza y su más íntima debilidad. Trabajó para los grandes proyectos, para hacer de Venezuela un país, como se decía entonces, del primer mundo. Desafió la política de los pequeños seres y por eso asumió y empeñó todo su prestigio y fuerza en los cambios políticos, económicos y sociales. Desenvainó la espada del caballero para los grandes desafíos, pero no atendió la acción de los roedores que le comían los calcañales a quienes despreciaba. Estos lo tumbaron. Queda la pregunta que jamás tendrá una respuesta precisa. ¿Debía el presidente acabar con el golpe de Estado en sus raíces, así como con sus incitadores y portavoces, aunque su entrada en la historia hubiese sido a trancas y barrancas, tal vez más difícil o quizá imposible? O más bien, como ocurrió, debía haber soportado estoicamente lo que padeció para dar testimonio de integridad hasta el sacrificio. Hoy todos habríamos preferido otra muerte. Hoy todos habríamos preferido otra muerte y no la que nos tocó, pero eso lo sabemos hoy. Él solía repetir la frase según la cual el frío no está en las cobijas, para insistir en la búsqueda de las causas reales de los acontecimientos, donde entran las razones y también las pasiones. Sin embargo, fue víctima de su propio racionalismo, según el cual la bondad de sus propósitos y los bonancibles resultados que se verían por sí mismos persuadirían a los incrédulos y contrincantes. No vio las pasiones y las cegueras que pueden provocar los hombres que mueven la historia. Solo en su último discurso como presidente lo comprendió con total claridad. Cito: «Me dirijo a mis compatriotas en uno de los momentos más críticos de la historia del país y de los más difíciles de mi carrera de hombre público. Debo confesar que pese a toda mi experiencia y al conocimiento de la dramática historia política de Venezuela, jamás pensé que las pasiones personales o políticas pudieran desbordarse de manera semejante y que ya Venezuela podía mirar hacia atrás sin el temor a los incesantes desvaríos de la violencia tan comunes en nuestro proceso histórico». Fin de la cita. Más adelante expresó, cito nuevamente: «Como no soy un acumulador de resentimientos, me equivoqué al suponer que todos actuábamos así y que las diferencias y los duelos políticos nunca serían duelos a muerte. Supuse que la política venezolana se había civilizado y que el rencor y los odios personales no determinarían su curso. Me equivoqué. Hoy lo constatamos». Continuaba el presidente: «Fue en 1992 que brotó la soterrada conspiración civil, que aprovechó astutamente la conmoción producida por la felonía de los militares golpistas. La misma conspiración que hoy recurre a otros métodos, porque se agotaron todos los demás, desde la metralla y el bombardeo implacable hasta la muerte moral. Si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta, que jamás manchará mi historia, y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconvenientes en confesar que hubiera preferido otra muerte». Y concluyó: «Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse». Es de este personaje de quien habla Antonio.
Y es este personaje quien desde allá, desde más nunca, habla de Antonio. Podría decir de él, de Antonio, que podría decir de él que uno de sus amigos y colaboradores más cercanos, activista de las batallas de todos los días, pacificador en las complejas relaciones entre el partido y el gobierno, ha asumido el papel de un político moderno al dedicar una parte importante de su tiempo al pensamiento y la escritura. Venezuela vive una hora de sequía intelectual. Con pena hay que decir que la mayoría de los dirigentes sobrevenidos en este tiempo de desgracias, aún con títulos académicos, han caído en lo que suelen denominar como pragmatismo, que en realidad es un cinismo con caviar. Por ello, el empeño de Antonio en escribir, documentar y analizar nuestra historia reciente con el presidente Pérez como pivote, habla de algo que fue y de algo que vendrá. La era de los políticos que para hacerlo genuinamente han de ser promotores de ideas y de cambios. Culmino con una referencia al presidente que conocí y acompañé en momentos aciagos. Cito un par de palabras que fueron dichas en mi presencia. El 4 de febrero, en la madrugada, el presidente dio instrucciones al general al mando de la contrainsurgencia, quien en ese momento hablaba con el jefe de la aviación militar. Le dijo al general: ordénele que bombardee el lugar donde estaban los insurrectos, refiriéndose al lugar precisamente donde operaban los golpistas a una milla del Palacio de Miraflores. Carlos Andrés Pérez entonces fue desobedecido. Otro momento imborrable fue aquel cuando le llevé la información de primera mano de la acusación que vendría por el uso inadecuado, según sus acusadores, de la partida secreta. Que lo hagan. No he cometido ningún delito y no pienso siquiera tener un abogado. Por un lado, vemos al jefe con garra en la jefatura de una operación riesgosa como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y por el otro, al creyente en las bondades de la institucionalidad democrática y de la condición humana, lo que impediría a los enemigos llevarlo al sacrificio. Finalizo estas breves palabras con agradecimiento porque Carlos Andrés Pérez nos permitió participar de una obra tal vez adelantada a su tiempo, pero que nos advierte de la faena del futuro. Sus colaboradores llevaremos por siempre el orgullo de haber trabajado con un líder incomparable por hacer de Venezuela el país que merece su pueblo. Entonces, digamos con él, manos a la obra.